31 de mayo, como que si nada, último sábado del mes, último día del mes y entramos de lleno al mes de junio. Tenemos una maravillosa mañana soleada. Antes de dar inicio, le doy la palabra a la maestranda Cintia Silva. Maestranda Cintia. Perdón, Lick, se me presionó el botón por equivocación, perdón. No hay pena, no hay pena, no hay pena. Muy bien. A grabar nuestra clase. Feliz Día de la Constitución. Muchas gracias, maestrando Carlos. Hoy es un día muy especial. Hace 40 años, la República de Guatemala estrenaba Constitución Política de la República de Guatemala. Hace 40 años cambió totalmente el esquema que venía dándose. Esta Constitución Política es la más longeva de todas, desde que iniciamos en 1821 hasta el día de hoy. La Constitución actual es la que más tiempo ha estado vigente y esperemos que siga durante mucho más tiempo. Es importante que pongamos algo en contexto. La misma Asamblea Nacional Constituyente decretó que el día 31 de mayo era el Día Nacional de la Constitución Política de la República de Guatemala y que todos los organismos y entidades autónomas y semiautónomas de la República de Guatemala deberían de conmemorar, de celebrar este día. Y hay un decreto del Congreso de la República, no tengo en mente ahorita el número del decreto, que indica que es obligación del Congreso de la República realizar asambleas solemnes para las efemérides. En este caso, se incluye al 31 de mayo. Durante 39 años se ha celebrado con una sesión solemne el Día de la Constitución Política de la República de Guatemala y suelen llegar los presidentes de los 3 organismos del Estado. Pero como ahora todo es diferente, pues simplemente no se llevó a cabo la asamblea extraordinaria. Adujeron que se estaban haciendo reparaciones en el hemiciclo parlamentario y que pues no se podía, ¿ya? Sin embargo, se han llevado a cabo asambleas solemnes, por ejemplo, en el Teatro Nacional, cuando se le da posesión al presidente de la República y en otros lugares. O sea, el lugar no importa, lo que se necesita es la realización del hecho, pero lamentablemente ayer no lo hicieron. Permítame un segundito, disculpe. Disculpen, entonces, desafortunadamente, en el 40º aniversario de nuestra Constitución, no le pudimos celebrar su cumpleaños a la Constitución porque simplemente no se les antojó a los respetables y honorabilísimos diputados al Congreso de la República. Pero en fin, ese es un curso de Derecho Constitucional y el día de hoy tenemos nuestra penúltima clase. Tengo varios amigos que han cursado y aprobado la maestría en Derecho Constitucional y platicamos de los contenidos. Y aún en una maestría de 2 años, es imposible poder ver a detalle la Constitución Política de la República y menos las leyes constitucionales o leyes de rango constitucional. El día de hoy nos corresponde, esta sería nuestra última clase, que sería el municipio. Sin embargo, yo adelanté, se recuerdan que les comenté la semana pasada que lo referente al Ministerio Público nos llevaba dos periodos
y lo traté de dejar en un solo periodo. El día de hoy vamos a ver lo que debería de ser nuestra última clase, la de dentro de 8 días, que corresponde al municipio. ¿Por qué? Porque yo quiero que miremos el municipio, porque es algo importantísimo, es el cimiento de todo el Estado. Es como la familia nuclear, ¿no? O sea, padre y madre vienen siendo después la base, el cimiento de toda la familia, igual el municipio. Entonces yo considero que deberíamos de ver, aunque sea con una pinceladita así rápido, las leyes de rango constitucional. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Voy a tratar de ver los aspectos más importantes de lo que es el municipio y estas diapositivas ustedes ya las tienen en su poder. Entonces, pues le pueden dar una leidita y todo. Cuando miremos las leyes de rango constitucional, quiero comentarles que la vamos a ver únicamente para aumentar nuestro acervo cultural. ¿Por qué? No están dentro del programa del curso, por lo tanto, no están incluidas dentro de del examen final. O sea, el examen final llega hasta lo que vamos a ver hoy del municipio. Todas las leyes constitucionales no fueron tomadas en cuenta, así es que pueden estar tranquilos. Me gustaría que más que una clase doctrinaria fuera una conversación, porque quiero ver qué tanto conocen ustedes las leyes constitucionales. Bueno, sin más preámbulo y sin más plática, vamos a ver lo que es el municipio. Muy bien. El régimen municipal está contemplado, ordenado y regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala. Por eso es que el artículo 253 establece que el municipio tiene una autonomía, o sea, es independiente del aparato estatal. Los municipios de la República de Guatemala son instituciones autónomas. Entre otras funciones, les corresponde elegir a sus propias autoridades, lo cual hacemos cada 4 años junto con las elecciones de presidente, vicepresidente, diputados al Congreso de la República y diputados al Parlacén. Obtener y disponer de sus recursos. Las contribuciones tributarias en Guatemala se dividen en impuestos, en tasas, en arbitrios y en contribuciones. Los impuestos son los que tenemos que pagar de forma directa por algunos de los rubros que ya conocemos, por el combustible, por el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta, entre otros tantos. Los arbitrios son contribuciones fiscales que se hacen directamente al municipio. O sea, eso no entra a las cajas estatales, sino entra al municipio. El ejemplo más claro de un arbitrio es el boleto de ornato. El boleto de ornato es una contribución fiscal que se hace directamente a las arcas municipales. Por lo tanto, no tiene ninguna injerencia el Estado más que ejercer un control a través de la Contraloría General de Cuentas. Y luego están las tasas. Las tasas son pagos que se hacen contra la prestación de un servicio. O sea, el municipio me da a mí un servicio y yo pago por ese servicio. Por ejemplo, las tasas de alumbrado público, las tasas de agua potable, las tasas de extracción de basura. O sea, son tasas que se deben de dar. Y están dentro de otras situaciones los cobros que la municipalidad hace por diferentes servicios. Por ejemplo, uno de los principales rubros de ingresos de algunas municipalidades, principalmente de las municipalidades de cabeceras departamentales y municipios importantes, son las licencias de construcción, ¿ya? Y así, son ese tipo de rubros, ¿ya? Entonces, ahí es cuando las municipalidades obtienen y pueden disponer de esos recursos, porque la municipalidad anualmente, como todo el ente estatal, prepara
un presupuesto en base pues a las proyecciones que tenga de los ingresos que va a obtener. Dentro de esos ingresos, lógicamente, está el situado constitucional y otro tipo de situaciones, pero el situado constitucional tiene un destino, o sea, no se puede usar así a lo loco, a diferencia de, por ejemplo, los ingresos por los arbitrios y por las tasas, que ya la municipalidad puede darle un rubro diferente para poder, por ejemplo, hacer los pagos de las planillas, entre otros. Bueno, también tiene que atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el cumplimiento de sus fines propios. La municipalidad regularmente atiende los servicios locales, algunos de forma directa y otros a través de concesiones. Ya, por ejemplo, el transporte urbano, pues en la mayoría de municipios es administrado, o perdón, es concedido a empresas particulares, incluyendo la ciudad capital, ya que, por ejemplo, el transurbano o los gusanos, ustedes saben, pues, que son propiedad de la municipalidad, pero no los administra la municipalidad como tal, sino los administra Emetra, que es una eh, igual la empresa municipal de Guatemala, la empresa municipal eléctrica o la empresa eléctrica municipal de Guatemala. Solo ¿Perdone? una corrección. Esa los administra la empresa municipal de transporte, que es la MT, y aparte es Emetra. ¿No es Emetra? No, Emetra es la de tránsito. Empresa Es la empresa municipal de transporte, MT, y la otra es la empresa municipal reguladora del tránsito de la ciudad de Guatemala. La Emetra. Ok, Ajá. perfecto. Muchas gracias por la corrección. Pero igual es una empresa, entre comillas, municipal, pero separado de la municipalidad. Todo eso se hace con el objeto como de adquirir más fondos sin la burocracia que establece para la propia municipalidad. En Quetzaltenango, por ejemplo, tenemos la empresa eléctrica municipal y tenemos la empresa municipal de aguas. La empresa eléctrica municipal ha sido durante mucho tiempo como la caja chica de la municipalidad, ya porque pues por los controles que se tienen en esta empresa. Incluso el servicio de energía eléctrica en la ciudad de Quetzaltenango y en lugares circunvecinos es el más barato de toda la República, debido a convenios que se tienen con el INDE, pero igual hay deudas millonarias con el INDE por diferentes aspectos, pero son diferentes, ¿ya? Para los efectos correspondientes se emitirán las ordenanzas y reglamentos respectivos. Muchas municipalidades constantemente modifican las tasas de cobro, por ejemplo, las antenas, es lo que más atrae a las municipalidades, subirle el costo de las tasas para la instalación de antenas, para la utilización de postes, para la colocación de postes, para el servicio de cable, etcétera. Y todo se lo viene abajo la Corte de Constitucionalidad, ¿ya? Porque ponen, por ejemplo, 250,000 quetzales por la colocación de una torre de telefonía y la CC se los baja inmediatamente. Entonces, son mal asesorados. En fin, sigamos. El gobierno municipal será ejercido por un consejo, el cual se integra con el alcalde, los síndicos y concejales electos directamente por sufragio universal y secreto para un periodo de 4 años, pudiendo ser reelectos. Algunos llevan 4, 5 periodos como alcaldes y algunos ya casi que no llegan al final de su periodo, ¿no? Recursos económicos del municipio. Las corporaciones municipales deberán procurar el fortalecimiento económico de sus respectivos municipios a efecto de poder realizar las obras y prestar los servicios que les sean necesarios. La captación de recursos deberá ajustarse al principio establecido en el artículo 239 de esta Constitución y a la ley y a las necesidades de los municipios. Antecedentes que explican su origen. Municipio viene del latín municipium, que es el conjunto de los habitantes que viven en un mismo término jurisdiccional, el cual está regido por un ayuntamiento.
En el antiguo Egipto se consideraba que existía una forma temprana de gobierno local que se asemeja un poquito al municipio. Se llamaban los nomos, que eran divisiones territoriales administrativas en el antiguo Egipto. Igual, tenía una estructura local de gobierno con líderes y consejos encargados de los asuntos locales y de la, para variar, recaudación de impuestos. En Grecia, pues ya todos sabemos que se desarrolló lo que se le llamaba la polis, que se refiere a una ciudad-estado autónoma. Estas polis estaban compuestas por una población que se autogobernaba a través de asambleas y órganos de gobierno local. Cada polis estaba dividida en pequeñas unidades administrativas llamadas demoi o municipios, que se encargaban de la gestión local y el gobierno de sus respectivas comunidades. O sea, el municipio viene de siglos antes de Jesucristo. Doctor, disculpe, fíjese que sus presentaciones no se están viendo. Perdón, sí, me equivoqué, disculpe, sí, tiene usted toda la razón. ¿Ahora sí? Ahora sí, doctor. Sí, perdón, me equivoqué, es que presenté la pantalla del... entonces ahorita, bueno, ahí estamos. Ahí estamos, por aquí vamos. Durante el Imperio Romano, el concepto de municipio se expandió y se estableció como una forma de gobierno local en las provincias. Los municipios romanos tenían una estructura política y administrativa propia, con sus propios magistrados y asambleas. Estos municipios tenían responsabilidad en áreas como la administración de justicia, la gestión de infraestructura y el mantenimiento del orden público. O sea, no es algo nuevo, es algo que ya traemos de siglos atrás. Por su parte, dentro del Estado moderno, el municipio pasó a designar la división administrativa más pequeña del Estado, es decir, la célula básica de que se constituye la organización política de una nación. Un municipio como tal comprende un territorio legítimamente delimitado. Está constituido por una o varias localidades. Estamos hablando de ciudades, aldeas, cantones, caseríos y fincas. Sus habitantes y una serie de bienes o patrimonio propio. Los municipios, en este sentido, tienen 4 elementos fundamentales: territorio, autoridades políticas, población e intereses y objetivos comunes. Esos son los 4 elementos fundamentales del municipio. Y en torno a estos giran y se organizan y se articulan los municipios. El municipio además posee un órgano de gobierno local llamado Consejo Municipal, Consejo con C. Es lo único en toda la organización estatal que lleva consejo con la palabra C. Hago énfasis en esto porque en muchas ocasiones cuando se presenta algún memorial, principalmente en casos de recursos de reposición o de revocatoria, el mismo corrector de la computadora lo cambia de consejo con C a consejo con S. Entonces, uno presenta un memorial y dice Honorable Consejo Municipal con S y pues los asesores jurídicos, los que la saben, ¿verdad? Por supuesto, esperan 4 días o 4 días y medio para notificar que no se entra a conocer el memorial de fecha tal presentado por fulano de tal, en virtud de que está dirigido a un ente inexistente dentro de la organización de la municipalidad, porque no existe el consejo con ese, y con eso se lavan las manos, le notifican casi al final del quinto día, y eso le cierra las puertas para poder presentar otro recurso. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso, por eso hago énfasis. Y está constituido por el alcalde como máxima autoridad ejecutiva local y un cuerpo colegiado integrado por síndicos y concejales. Esto va a depender, la cantidad de síndicos, que puede ser 1, 2 o 3, va a depender de la cantidad de ciudadanos y por lo tanto de votos que se tenga. Y
los concejales, también igual, la cantidad de concejales va a determinar de acuerdo al tipo de municipalidad que sea. Son elegidos periódicamente a través de comicios populares para representar los intereses de sus ciudadanos. En la fotografía se muestra el Consejo Municipal de la Ciudad de Guatemala, encabezada por el señor Quiñones, que dicho sea de paso, ya lleva creo que el tercer periodo, más todos los que estuvo como concejal primero en el tiempo del gobierno del señor Álvaro, del gobierno municipal del señor Álvaro Arzó. En la antigua Grecia, el municipio adquirió una mayor relevancia con la creación de las polis, como ya los dijimos, que eran ciudades-estado autónomas que tenían su propio gobierno local. Doctrinariamente, Manuel Osorio, en su diccionario, dice que municipio es jurídicamente una persona de derecho público, constituido por una una comunidad humana, asentada, como ya lo vimos anteriormente, en un territorio determinado, que administra sus propios y particulares intereses y que depende siempre, en mayor o menor grado, de una entidad política superior, que es el Estado. Para Donoso Cortés, también citado por Sánchez, Agesta manifiesta que esa comunidad de vecindad tiene un carácter primario, con fundamento de naturaleza local, a la que se suman aspectos religiosos, administrativos, económicos y funerarios. Es interesante este concepto porque cuando habla, por ejemplo, de que se suman aspectos religiosos, administrativos, económicos y funerarios. ¿Por qué? Porque para la creación de un municipio, entre otros muchos requisitos, es necesario que tenga un cementerio propio. Si no hay un cementerio propio, no puede ser decretado un municipio, entre otra gran cantidad de requisitos. En Latinoamérica, no todos los países designan por el apelativo de municipio a sus divisiones administrativas más pequeñas. Por ejemplo, Perú o Paraguay o Panamá lo conocen con los nombres de distrito. Ya no hay municipios, sino son distritos. Así como en Costa Rica le denominan cantón, y aquí nuestros cantones, pues es una subdivisión del municipio. Primero está el municipio, luego está la aldea y luego están los cantones. En Costa Rica es el municipio como tal. En Chile le denominan comuna, y en el Distrito Federal, en lugar de municipio, a estas divisiones territoriales reciben el nombre de delegaciones. ¿Ya? El Distrito Federal es tan grande, entonces sus divisiones no lo constituyen como municipio, sino en las delegaciones. La delegación de Cuauhtémoc, la delegación, bueno, no me sé todos los nombres de las delegaciones. En Buenos Aires, en Argentina, lo llaman partidos. Y en el Distrito Capital de Bogotá, en Colombia, localidades. Por su lado, en España, más específicamente en Asturias, se le designan como consejos. Ahí también igual consejos con S. Entonces, podemos observar que muchos países pues le tienen denominaciones diferentes, pero el fin es el mismo. El gobierno municipal es la entidad gubernamental que está a cargo del territorio municipal o municipio. Este goza de autonomía política, fiscal y administrativa dentro de los límites convenidos por la Constitución y, lógicamente, las leyes de descentralización de cada país. En América Latina, los gobiernos municipales empiezan a asumir funciones administrativas, políticas y tributarias a través más o menos de los años de 1980 con la nueva división político-administrativa de los territorios nacionales. Las principales características de los gobiernos municipales es que no forman parte del gobierno ejecutivo, es importantísimo, sino que son gobiernos autónomos, electos de forma directa por el pueblo con el mandato de impulsar el desarrollo de su territorio. Es importantísimo, pero de veras es muy importante que nosotros conozcamos a fondo toda esta situación, esta rareza política, por llamarlo de alguna forma, porque si ustedes se dan cuenta, no me gusta hablar de política, pero el grupo, así lo vamos a llamar, el grupo de personas que llevó a la actual cúpula del Ejecutivo y algún pequeño grupo del Congreso de la República, solamente tiene un alcalde a nivel nacional.
a diferencia de otras ocasiones, por ejemplo, con la presidencia del señor Arzú, con la presidencia del señor Álvaro Colón Caballeros, igual con la presidencia del señor Oscar Berché Perdomo, y por supuesto con la presidencia del señor Alfonso Portillo, han obtenido una gran cantidad de municipios, de alcaldías. En cambio, en esta oportunidad solamente tienen un alcalde. Si ustedes miran, por ejemplo, en las elecciones pasadas, el partido URNG Maíz, con otros partidos afines, donde estaba, no me recuerdo el nombre de la candidata. ¿Alguien que me recuerde el nombre de la candidata? Bueno, donde iba Jordán Rodas como candidato a vicepresidente, esta agrupación política logró, creo que 3 o 4 diputados al Congreso de la República y solamente un alcalde, ni siquiera de donde es originaria la señora candidata de esta agrupación política, lograron obtener una alcaldía. ¿Esto qué nos enseña? ¿Esto qué nos deja? Esto nos dice que la población local sí se fija en a quién quieren para que los gobierne en la municipalidad. ¿Por qué? Porque pues ellos van a ser los que me van a llevar el agua potable a mi comunidad, los que van a poder adoquinar mi calle. El presidente ni siquiera conoce mi calle, el alcalde sí. Entonces, por eso es de que se le pone más énfasis en las elecciones de los alcaldes. Las comunidades son muy cuidadosas para la elección de sus autoridades municipales. Lógicamente, muchas se dejan decantar por bolsitas con verduras, por láminas y por situaciones así. Yo recuerdo que al actual alcalde de la ciudad de Quetzaltenango estuvo casi 4 años, él tenía una constructora y entonces las comunidades de la periferia de la ciudad de Quetzaltenango venían y le decían, mire, fíjese que nuestra calle está mala y no, el alcalde no la compone. Entonces él iba con su maquinaria y componía las calles de forma gratuita, únicamente en coordinación con los COCODES. Entonces, lógicamente, la gente miraba que él daba pues, a su apoyo y ese pues fue uno de los motivos por los cuales obtuvo la alcaldía y posteriormente una reelección actualmente. Entonces, es necesario que tengamos en consideración esta situación para que, entendamos este fenómeno de por qué las alcaldías tienen mayor votación. La legislación municipal en Guatemala. El Código Municipal tiene por objeto desarrollar los principios constitucionales referentes a la organización, gobierno, administración y funcionamiento de los municipios y demás entidades locales determinadas en este código y el contenido de las competencias que correspondan a los municipios en cuanto a la materia que se regulen. Esa es pregunta de examen. ¿Cuál es la naturaleza del municipio? El municipio es la unidad básica de la organización territorial del Estado. Entonces, ¿cuál es la naturaleza? Es la unidad básica de la organización territorial del Estado. ¿Cuáles son las formas de ordenamiento territorial? El municipio podrá dividirse de las siguientes formas. Primero está la cabecera municipal. Luego está, en segundo plano, las aldeas, los caseríos, los parajes, los cantones, los barrios, las zonas, las colonias, las lotificaciones, los parcelamientos urbanos o agrarios, microrregiones, fincas y formas propias de ordenamiento territorial de los pueblos indígenas y las demás formas de ordenamiento territorial definidas localmente al interior del municipio conforme lo establecido en el artículo 22 de este código. Hoy en día a esta estructura se le debe de añadir los condominios, ¿ya? Porque la mayoría de condominios pues son cerrados,
y por lo tanto, pues algunos tienen una junta directiva, otros tienen su propio COCODE, entonces, pues forman parte, lógicamente, del municipio, pero ya tiene que tomárseles en consideración para la toma de decisiones. Cada uno de estos que acabamos de mencionar no nace de la nada, o sea, tienen que reunir determinados requisitos para tener esa categoría. Enfoquémonos en las aldeas. Por ejemplo, la aldea, para que tenga esa categoría, tiene que tener como mínimo una escuela y o, si se puede, un instituto de educación básica. Tiene que tener igual también un cementerio. Tiene que tener una alcaldía comunitaria o alcaldía auxiliar, pero el edificio como tal. O sea, tiene que llenar varios requisitos. Y dentro de las múltiples reparos que la Contraloría General de Cuentas ha encontrado en algunas municipalidades es el hecho de que se hacen obras, entre comillas, en aldeas inexistentes. ¿Se recuerdan ustedes de una carretera asfaltada que se hizo, creo que de la Interamericana hacia esa aldea que llegaba a cabal, el asfalto llegaba hasta un spa o algo así en ese tiempo diputada, creo que era Delia Bax, si no me recuerdo. Y la aldea era inexistente, o sea, no cumplió con los requisitos, decía para la aldea tal, pero no había cumplido con sus requisitos. Además, para que tenga en la categoría de aldea, debe de llevar un proceso administrativo dentro de la misma municipalidad y una vez cumplido esos requisitos, debe de estar inscrita en el Instituto Geográfico Nacional para que se le tome como en esa categoría de aldea. Igual todas las demás, ¿verdad? Bueno. Competencias propias y atribuidas. Las competencias de los municipios son propias y atribuidas por delegación. Doctor, disculpe. Sí. Disculpe que lo interrumpa, Sí. Julio Guevara. Mire, yo ingresé un poquito tarde a la clase, pero ¿sobre qué ley es esta, doctor? Disculpe. El Código Municipal. Excelente, muy amable, le agradezco mucho. Muy bien. Entonces, decía, las competencias del municipio son propias y atribuidas por delegación. Las competencias propias son todas aquellas inherentes a su autonomía, establecidas constitucionalmente de acuerdo a sus fines propios. Y las atribuidas son las que el gobierno central delega a los municipios mediante convenio y se ejercen en los términos de la delegación o transferencia, respetando la potestad de autoorganización de los servicios del municipio establecidos en este código. ¿Cuáles son los ejemplos? La Policía Municipal de Tránsito. Recuerden ustedes que el ordenamiento, el cumplimiento de la ley de tránsito, el reglamento corresponde al Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, el Ministerio de Gobernación cede esa responsabilidad en los municipios cuando estos organizan su propia Policía Municipal de Tránsito. Hay muchos municipios que ya tienen su propia Policía Municipal de Tránsito. Tiene varias aristas estas policías municipales de tránsito. Primero, porque lógicamente es imposible que el Departamento de Tránsito de la PNC pueda cubrir la totalidad de los municipios. Es imposible. Además, las municipalidades necesitan regular el tránsito en sus comunidades porque, lógicamente, el parque vehicular ha crecido a nivel nacional. O sea, no solo en la capital y en las cabeceras departamentales, sino también en muchos municipios el parque vehicular aumenta ostensiblemente y pues los municipios necesitan regular el tránsito. Otra de situaciones es que pues es una oportunidad para dar trabajo a los correligionarios que participaron en la campaña de la administración del municipio. Pero no es nada más de que, bueno, entonces formemos la policía municipal, los uniformamos y van para afuera. No. Para que una policía municipal pueda empezar a funcionar, tienen todos los agentes y oficiales de esta entidad que
cursar y aprobar el curso de policías municipales que los da precisamente la Escuela de Policías Municipales adscrita a la Municipalidad de Guatemala. Son ellos los que capacitan a las policías municipales de toda la República. Y el uniforme que deben de utilizar las policías municipales de toda la República es exactamente el mismo. O sea, no se puede diferenciar entre municipio y municipio, sino tiene que ser el mismo. Entonces, esa es una atribución delegada. Otra atribución delegada importante es el cobro del IUSE, del Impuesto Único sobre Inmuebles. Muchas municipalidades solicitan el cobro de ese impuesto y el Ministerio de Finanzas lo cede y le queda al municipio ese impuesto, pues lógicamente para contribuir con los gastos contemplados dentro de su presupuesto de gastos anual. Entonces, ahí está la diferencia entre las competencias propias y las delegadas. El Consejo y el Gobierno Municipal. El Consejo Municipal es el órgano colegiado superior de deliberación y decisión de los asuntos municipales, cuyos miembros son solidaria y mancomunadamente responsables por la toma de decisiones y tienen su sede en la cabecera de la circunscripción municipal. A ver, esto es importantísimo, porque al ser un cuerpo colegiado, cada uno de sus miembros es corresponsable de la decisión que tomen, salvo que algún concejal se oponga y lo deje por escrito. ¿Por qué menciono esto? Porque han habido muchas decisiones que luego son apeladas por personas individuales o jurídicas, lógicamente primero en la vía administrativa, agotada la vía administrativa se van al contencioso administrativo y de no resultar pues se van al amparo. Y muchas veces la actuación del Consejo Municipal encuadra dentro de la comisión de algún tipo penal, o sea, la comisión de un delito. Y entonces han habido concejales que han enfrentado procesos penales por eso. Me recuerdo de un caso rápido, así pues, como para que tengamos una idea. El municipio de Flores Costacuca durante muchísimo tiempo tuvo a un alcalde que se llama Tito Natanael, me recuerdo que es el nombre del alcalde. Él cambió el nombre del municipio a la orquídea de América, algo así, no me recuerdo bien el que, pero así lo cambió y mandó a cambiar toda la papelería de la municipalidad y empezó a decir que el municipio se llamaba la orquídea de Latinoamérica. No estoy bien seguro de cuál fue el nombre, pero es el municipio de Flores. Y entonces, pues lógicamente la oposición impugnó esa resolución y esto llegó incluso a la vía penal. Y recuérdense que el derecho de antejuicio lo goza únicamente el alcalde, entonces muchos concejales pues fueron detenidos y lógicamente pues obtuvieron su libertad de forma casi que inmediata porque es un delito que permite la aplicación de una medida sustitutiva, pero igual estuvieron detenidos y tuvieron ese proceso por años. Y el alcalde también, ¿verdad? Entonces hay que ser muy cuidadosos porque como es un cuerpo colegiado, la responsabilidad es compartida. Repito, salvo que alguno de los integrantes pues no esté de acuerdo y lo haga de manifiesto por escrito, ¿ya? Y muchas personas cuando uno les pregunta, principalmente, incluso algunos honorables abogados, cuando uno dice, mire, es que la autoridad máxima del municipio es el alcalde, porque el alcalde, y no, la autoridad máxima de un municipio no es el alcalde, es el consejo municipal. El alcalde es parte del consejo y es la autoridad administrativa mayor, pero no es la autoridad general, ¿ya? El alcalde es el encargado de ejecutar y dar seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos autorizados por el Consejo Municipal. Muy bien. Guatemala en el año 2022 tenía 17.357.886 habitantes. Esos 22 municipios.
Según una publicación de prensa, para el 2025 se espera una población de 18.070.810 habitantes, 18.079.810 habitantes. Entonces, el crecimiento poblacional es bastante grande. Hay una diferencia entre el 2022 y el 2025 de 721.924 habitantes. Esto proyectado, por supuesto, ¿verdad? El departamento con más personas es, lógicamente, Guatemala, con 3.599.257, y el departamento al que se le atribuye menor población es Zacapa, con 273.027 habitantes. No, perdón, no, es el Progreso que tiene un estimado de 195.673 personas. Es el departamento con menos población a nivel nacional. Bueno, pasé bastante, como ustedes observaron, pasé bastante rapidito algunas diapositivas de lo que es el municipio. Ya ustedes tendrán la oportunidad de leer un poquito más cuando estén estudiando para el examen final que se dará dentro de 15 días. Y pues los insto a que tengan su compendio de leyes, y dentro de esas, lógicamente, tienen que tener código municipal para que le den una leidita. Entonces, hasta aquí terminamos el programa el programa oficial de este semestre de la carrera de la maestría, en Ciencias Jurídicas y Sociales. Aquí, repito, terminamos el programa, lo que obligatoriamente teníamos que ver en el curso, ¿ya? Hasta aquí también entra las preguntas que se van a plasmar en su prueba final, ¿ya? Entonces, oficialmente doy por concluido el curso. Ahora vamos a ver las leyes de rango constitucional, porque este es un curso de derecho constitucional. Entonces, es más que obligatorio que por lo menos le demos una pinceladita, así miren, pero así una pincelada a las leyes de rango constitucional. Por cuestiones de tiempo, posiblemente en este momento solo vamos a ver el decreto número 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente. Si nos da tiempo, miramos la ley del orden público. Perdone. Deben un segundito, disculpen. Perdonen. Muy bien. Muy bien, entonces les decía, creo que conversamos en el trayecto de las diferentes clases que en la pirámide de Kelsen tenemos en la cúspide a la Constitución Política de la República de Guatemala. En ese mismo espacio, en esa misma cumbre, en esa misma punta, tenemos también a las leyes de rango constitucional. Y tenemos también a los tratados internacionales aceptados y ratificados por Guatemala únicamente en materia de derechos humanos. La misma Constitución establece que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen preeminencia sobre el derecho interno. Permítame un momentito ahí. Maestro Miguel, tiene su Miguel Rosales.
Ahí está. Entonces, les decía que los tratados, los convenios y tratados internacionales adoptados y ratificados en Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Cuando hablamos de derecho interno, nos referimos al siguiente escalón de la pirámide de Kelsen, o sea, las leyes, todo el andamiaje jurídico desde las leyes especiales y orgánicas, las leyes orgánicas y las leyes especiales, luego las leyes ordinarias, leyes reglamentarias, todo lo que va para abajo. Entonces, los convenios y tratados están, por decirlo de alguna forma, a la par de la Constitución, pero jamás superior a ella. Y en ese mismo grupo están las leyes de rango constitucional. Ya lo hablamos, pero le doy una pinceladita. ¿Por qué son leyes de rango constitucional? A ver, maestrando Eddie Ulises. Maestrando Eddie. Dígame, licenciado. ¿Por qué Maestro, las perdón. leyes tienen rango constitucional? ¿Cuál es la diferencia con una ley ordinaria? Vamos a ver. Ahorita maestrando Eddie. Perdón, no No se recuerdo preocupe, no se ahorita. preocupe. A ver, maestrando Eddie. Porque fueron creados con una Asamblea Nacional Constituyente. Afirmativo. Como ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, ahí dice la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, para que una ley tenga rango constitucional, tiene que haber sido decretada o elaborada por una Asamblea Nacional Constituyente. Todas las demás leyes orgánicas, especiales, ordinarias, son emitidas por el Congreso de la República. Y las leyes reglamentarias son emitidas por el Ejecutivo a través de decretos presidenciales o ministeriales. Hay una pequeña excepción, que son los decretos leyes. Los decretos leyes son elaborados por gobiernos de facto, o sea, que no hay Congreso. Entonces, los gobiernos de facto crean los decretos leyes. El ejemplo clarísimo es el decreto ley 106, el decreto ley 107, que contienen el Código Civil y el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, vamos a ver las leyes de rango constitucional, o sea, las leyes que fueron elaboradas por una Asamblea Nacional Constituyente. Y tenemos el decreto número 1-86, y subrayé con amarillo esto, porque dice la Asamblea Nacional Constituyente decreta, sanciona y promulga. O sea, una ley ordinaria tiene que ser decretada por el Congreso de la República y luego tiene que ser enviada al Ejecutivo para que el Ejecutivo, o sea, el presidente de la República, la sancione y la promulgue. O sea, le da el visto bueno y ordena al Diario de Centroamérica que la publique. Eso es promulgar. En este caso, no. En este caso, la Asamblea Nacional Constituyente la decretó, de una vez la sancionó y de una vez la promulgó. Y es la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Doctor. Dígame, maestranda. Y una consulta. Sí, maestranda. ¿Qué hace que una ley sea creada por la Asamblea Nacional? ¿Ocurre algo históricamente para que se convoque a la Asamblea? ¿O hay alguna causa especial? No, lo que pasa es de que las normativas que regulan estas normas constitucionales tienen que tener una primacía sobre las demás leyes, porque son leyes que no pueden ser modificadas o derogadas al antojo de los constituyentes, perdón, de los diputados. Se hace con el objeto de que los diputados al Congreso de la República no puedan modificarlas a su antojo, porque son leyes que determinan
aspectos muy importantes. En este caso, el amparo, la exhibición personal y la normativa para que un artículo pueda ser decretado, una palabra o un artículo o una ley puedan ser declarados inconstitucionales porque se oponen, pero si fuera de rango ordinario, los diputados simplemente con la mayoría la cambian y pondrían a tambalear el orden jurídico. Por eso es que son de rango constitucional, maestranda. ¿Tienen encendido un micrófono, doctor? Sí, ¿verdad? Ahorita vamos a ver. No logro ver quién es. Ah, sí. Miguel Rosales. Sí. Ya es segunda vez. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, ahorita vamos a ver esto. Perdone que no lo paso a diapositivas de PowerPoint, pero sería demasiado estar viendo diapositiva por diapositiva, por lo que mejor vamos a ver aquí directamente. Perdón, me equivoqué de ley, dije el otro. Muy bien. Entonces, como ya vimos, la Asamblea Nacional Constituyente decretó, sancionó y promulgó de una sola la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Ahora, ¿para qué sirve esta ley? O sea, ¿qué nos regula? ¿Cuál es lo novedoso de esta ley? Bueno, aquí estamos. Dice, la presente ley tiene por objeto desarrollar garantías y defensa del orden constitucional y de los derechos inherentes a la persona protegida por la Constitución Política de la República, las leyes y los convenios internacionales ratificados por Guatemala. Ustedes van a ver en derecho penal que no se puede crear leyes por analogía, ¿ya? O tipos penales por analogía. Ah, es que lo que usted hizo se parece un poquito al delito de hurto o al delito de robo. No, no se puede parecer. O sea, hay características en cada tipo penal que si no llenan esa característica, pues no es delito. Así de sencillo. Entonces, pero el artículo 2 de esta ley dice, las disposiciones de esta ley se interpretarán siempre en forma extensiva, a manera de procurar la adecuada protección de los derechos humanos y el funcionamiento eficaz de las garantías y defensa del orden constitucional. Establece que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado. No obstante, dice, en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala prevalece sobre el derecho interno, no sobre la Constitución. Bueno, vamos a ver ahora. Les recuerdo que esto no entra en los exámenes, ¿ya? Entonces es más para cultura general. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie, esto es similar a lo que establece el artículo 12 de la Constitución Política de la República. Dice, nadie puede ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal
ante un juez o tribunal competente y preestablecido. En todo procedimiento administrativo o judicial deben de guardarse o observarse las garantías propias del debido proceso. ¿Ya? Fíjese que aquí la ley es más amplia, porque aquí ya no se circunscribe a lo judicial, o sea, al derecho penal, al derecho civil, al derecho laboral, sino también nos manda al ámbito administrativo. Eso es lo que obliga a las instituciones del sector público, incluyendo los entes autónomos como las municipalidades, a realizar los procesos administrativos de acuerdo a la normativa legal. O sea, una entidad no puede hacerse la loca o decir, no, ahí archívenlo, ahí no pasa nada. No, tienen que darle trámite. ¿Por qué? Pues porque el artículo 5 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad lo ordena, ¿ya? Entonces dice, rigen los siguientes principios. Artículo 5, principios procesales de la aplicación de esta ley. En cualquier proceso relativo a la justicia constitucional, rigen los siguientes principios. Todos los días y horas son hábiles. Recuerden que la ley del organismo judicial, ustedes creo que ya vieron introducción al derecho, por lo tanto ya tuvieron que haber visto la ley del organismo judicial, entonces no les es ajena. La ley del organismo judicial establece que para el cómputo de los plazos, estos se establecen en horas, en días y en años. La hora es de la hora en punto a la hora previa. O sea, si le dan a usted 10 horas para responder cualquier diligencia y se lo notifican a las 8 horas con 10 minutos, usted tiene hasta las 6 de la tarde con 9 minutos para responder. O sea, las 10 horas finalizan un minuto antes, porque si no empezaría una hora más, ¿ya? Por días, dice, los días son hábiles. No se consideran hábiles los días sábados, domingos, festivos y cualquier otro que haya sido decretado de tal forma. Me explico. Por ejemplo, a usted les llegó una notificación el día 29 de abril de este año. El 29 de abril les llegó una notificación para que ustedes respondieran algo, evacuaran una audiencia, presentaran un documento y todo, y para el efecto les dieron 3 días. ¿Ya? Fíjense pues, los notificaron el 29. Entonces, la ley del organismo judicial indica que los plazos empiezan a contar a partir del día siguiente de la última notificación. Y a ustedes los notificaron el día 29 de abril. Entonces, el primer día hábil en el que empiezan a correr los 3 días que a usted le dieron, empezarían el día 30 de abril, ¿verdad? Vamos a ver aquí, para no equivocarme, calendario humano. Aquí está abril. Ok. El día 30 de abril. Ahí empieza a correr un día. Pero el 1 de mayo es día del trabajo. Por lo tanto, es día inhábil. El día 2 de mayo, el presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia decretaron licencia con goce de salario. Por lo tanto, no se trabajó ni en el Ejecutivo ni el Judicial. Por lo tanto, el día 2 tampoco corre. El día 3 era sábado. El día 4 fue domingo. Entonces, el segundo día
de la notificación empieza a correr el día lunes 5 y el martes 6 se termina su plazo a las 15:30 horas, 15:29 horas, ¿ya? Entonces, los días normales, digamos, de los procesos judiciales o administrativos son días hábiles. Ahora, cuando el plazo es por años, entonces ahí sí se toma hasta la víspera. ¿Qué significa eso? Que hoy, por ejemplo, es 31 de mayo y se le da a usted un año, tiene el plazo de un año para cualquier situación. Ese plazo vence el 29 de mayo, ¿ya? Es un año cabal, porque si ya fuera 31 inicia el siguiente año, ¿ya? Así funciona. Pero en la ley de amparo, exhibición personal y constitucional, dice que todos, escuchen, todos los días y horas son hábiles. Esto es importantísimo que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque si a ustedes en una acción de amparo, digamos, la Corte de Constitucionalidad o la Corte Suprema de Justicia les pone un previo. Entonces, previo a continuar con el trámite de la presente acción de amparo, que el presentado, digamos, adjunte informe circunstanciado de la situación. Para el efecto se le conceden 5 horas o 24 horas, 24 horas, y lo notifican a usted a las 8 de la mañana del viernes, a las 8 de la mañana en punto del viernes. Eso significa que usted tiene hasta las 7 horas con 59 minutos del sábado para cumplir con el predio que le está ordenando, ya sea la Corte de Constitucionalidad o la Corte Suprema de Justicia o cualquier otro órgano que esté fungiendo como órgano constitucional. Entonces, es importantísimo tener eso en cuenta. Pero yo estoy en Petén y me dan 24 horas para que yo presente. Entonces, en lo que yo elaboro el documento y en lo que viajo para Guatemala a la Corte de Constitucionalidad, y si está lloviendo, y si se cayó un árbol, y no sé, hay muchas cosas. ¿Qué pasa? ¿No puedo cumplir con las 24 horas? Sí, sí puede. Porque si usted no tiene la posibilidad de acudir a la Corte de Constitucionalidad a entregar la documentación requerida, lo tiene que hacer en el juzgado de paz de su localidad. Uno va al juzgado de paz y en el juzgado de paz le reciben el documento, se lo sellan y es muy importante que vaya bien clara la hora y los minutos en que fue recibido. Entonces, al haberlo presentado en un juzgado de paz, ya usted cumplió con ese plazo. ¿Por qué? ¿Perdone? Doctor, y si se negaran de recibir el documento, ¿qué se haría en ese caso? Uy, Jesús María, se va el oficial o la persona que sea por incumplimiento de deberes y se puede ir hasta destituido a la persona. No pueden negárselo. Maestranda Suseli, una situación más. El problema está en el que en muchos municipios, yo soy juez y soy juez del municipio. Entonces, desde que empecé he sido juez del municipio. Entonces, muchas veces únicamente tiene que quedarse únicamente el oficial de turno. Pero el oficial de turno no siempre cumple con su turno. Entonces, muchos se van a dormir a su casa y solo dejan puesto un rótulo, emergencias, comunicarse a tal número de teléfono, ¿verdad? Y a veces ni contestan. Entonces, ahí se pueden hacer varias cosas. Una, se puede ir a dejar a otro municipio y otra, se levanta un acta notarial. Se llama al oficial, el oficial no contesta, se le llama o se le va a buscar a su casa y no está, se levanta un acta notarial en donde, siendo las tales horas, se presentaron al juzgado de paz, se toma una fotografía en donde hay un rótulo que dice tal cosa, que se llamó varias veces ese número de teléfono y que el oficial no estuvo, ¿ya? Entonces, para poder cumplir. Pero negarse no puede. Ningún oficial se negaría a recibir una
un memorial de orden de amparo, constitucionalidad o de exhibición personal, porque es una falta gravísima y puede ser destituido. Maestranda Suseli. Maestranda Suseli. Maestranda Suseli. Doctor, en lo que la compañera Sí, dígame. habilita su micrófono, voy a aprovechar. Mire, con una consulta con el caso que nos estaba exponiendo de los días que son asuetos y permisos por parte del legislativo, ejecutivo, perdón. En este caso, entonces, solo sería para esta ley, ¿verdad? Para la ley del amparo, porque la ley del organismo judicial sí hace esa excepción, que sí se toman como inhábiles. Por supuesto, pero como esta tiene un rango constitucional, prevalece sobre cualquier ley ordinaria. Entonces ahí dice, pero habla específicamente, dice para el cumplimiento de esta ley. Ok. ¿Ya? Sí, maestrando Carlos Danilo. Gracias, doctor. Tengo un comentario y una duda. Con todo respeto, hay algunos abogados que como que desconocieran estos principios procesales para la aplicación de algunos esta ley. No, muchísimos. Bueno, y se lo digo porque en una oportunidad, pues, como funcionario público, cuando yo fui gobernador, me hicieron una demanda ahí por unas inconformidades dentro del Consejo de Desarrollo de unos grupos de la sociedad civil. Bueno, la cuestión es de que creo que daban 5 días para la respuesta, para que nos pronunciáramos, algo así, en un juzgado de Retaluleu. Yo no estoy hablando en Mazatenango. Bueno, la situación es que le consultamos al abogado, dijo, bueno, son 5 días, dijo, hoy miércoles notificaron, dijo, jueves, viernes, lunes, martes, el martes en la tarde vamos a meter el memorial. Sí. Cuando llegamos nos dijeron, miren, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Ayer fue la última fecha porque los días, ahí no decía días hábiles, ahí decía 5 días para la notificación. Fíjense, entonces ya no pudimos nosotros defendernos, se puede decir así en ese caso. Pero ¿fue amparo? Creo que sí, fíjese. Es que si era amparo, sí. Si era amparo, sí, son los 5 días. Lo que pasa... La cuestión es de que el abogado, ¿sabe qué hizo? Empezó a pelear ahí con ellos, a discutir que estaban violando mis derechos y que no sé qué. Y entonces, al fin, creo, no sé, la persona que nos atendió, creo que salió otra persona, el juez o no sé qué, le dijo, mire, abogado, le dijo, lea bien, le dijo la ley, y le sacó, mire, y a mí me dio más pena, ¿verdad? Sí, eso por es supuesto. por una parte. No, muchas gracias por la aclaración. Lo otro es, fíjese que interesante lo que usted dice, quiere decir eso, la respuesta, es que no me quedó muy claro, si me podría hacer favor usted de ampliar. Digamos, quiere decir que si me demandan a mí un juzgado de Guatemala, yo puedo presentar la respuesta, digamos, en Santo Tomás, la Unión Suchitepeques, ¿a eso se refiere? No. Solo en materia de amparo. Ok. Solo en materia de amparo. O sea, lo que pasa es que en materia de amparo, en materia de amparo, los diferentes tribunales se pueden constituir en Tribunal Especial de Amparo, se le llama. Entonces, desde un juzgado de primera instancia, una sala de apelaciones, la Corte Suprema de Justicia y la misma Corte de Constitucionalidad se pueden constituir como tribunales especiales de amparo dependiendo del rango de la persona que está siendo en contra de quien se está planteando el amparo. Regularmente, por ejemplo, los alcaldes es con un juez de primera instancia. Los jueces, pues dependiendo de lo que sea, va a una sala o a la corte. O sea, lo que muchas veces se hace cuando el abogado desconoce con certeza a quién le corresponde, lo que hacen es que lo presentan en la Corte de Constitucionalidad y, digamos, se presenta el amparo en la Corte de Constitucionalidad, la Corte de Constitucionalidad únicamente lo recibe e indica, bueno, el órgano
correspondiente es el juzgado de primera instancia de tal departamento o la sala de tal departamento o la Suprema. Entonces la Corte viene, lo recibe y lo envía al órgano jurisdiccional competente y a ese órgano jurisdiccional pues tiene que seguir con la tramitación. Pero las respuestas que se tienen que dar a los diferentes plazos es únicamente en materia de amparo. Ahora, si a uno le inician un proceso y le dan un plazo para la presentación, incluso cuando un tribunal emite un plazo para el cumplimiento de una obligación, si el cumplimiento de esa obligación es en un municipio fuera del lugar en donde está situado el juzgado, este órgano jurisdiccional tiene la obligación de agregarle tiempo por el término de la distancia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es que el juzgado, por ejemplo, el juzgado de primera instancia de trabajo de Quetzaltenango le ordena a un patrón en Coatepeque, por ejemplo, en Coatepeque tienen, digamos, a un patrón en Colomba, Costa Cuca, que evacúe una audiencia, que presente cualquier documento. Entonces normalmente la ley da 3 días. Entonces el juez tiene la obligación de decretar, se le conceden 3 días, más, algunos ponen 1, algunos ponen 2, más 2 días de la distancia para que evacúe. Ya, entonces sí le dan esa posibilidad para que usted o un procurador se traslade hasta la sede del tribunal y presente los documentos. En el caso de los amparos no, porque en la mayoría de veces los plazos de los amparos son por horas. Entonces, si usted se da cuenta, la Corte de Constitucionalidad remite al Congreso de la República para que en un término de 48 horas envíe un informe circunstanciado del hecho. Entonces, regularmente eso es lo que piden, un informe circunstanciado. Entonces, uno tiene que elaborar el informe circunstanciado y enviarlo de forma inmediata. Pero si yo no puedo, si me dan 8 horas y yo por ejemplo, de Tecumán para Guatemala, normalmente se hace uno de 8 a 10 horas, dependiendo de la hora, el día, el tráfico. Entonces, por eso es que está esa facilidad. Y ahora, lo único es de que sí es a partir del momento de la notificación, ¿ya? Entonces, el notificador tiene que ser muy legal en la hora en que está entregando la notificación, pero uno tiene que ser muy vivo, porque muchas veces le dice, mire que le traigo esta notificación, firma aquí, uno firma, o dice, no quiero firmar, entonces el notificador dice, se le notificó. Uno tiene que establecer que le estén poniendo el dato correcto, porque le pueden jugar la vuelta a uno y le dice, mira, tiene 8 horas, y le ponen que le notificaron se lo notificaron a las 4 de la tarde, y le ponen ahí que le notificaron a mediodía, y ya lo fregaron. Ya, entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. Maestrando Edwin. ¿Qué pasa cuando hay imprevistos, como cuando ese cierre de carreteras y ese tipo de cosas que a veces no ha sido de horas, a veces hasta del otro día? Por eso lo tiene que presentar en el juzgado de su municipio. No, pero en el caso en el que ponían ahí que habían demandado a alguien en Coatepeque y todo. O sea, usted puso un ejemplo, digamos, donde... pero cuando dan 3 días más el término de la distancia. Sí, imagínese que por mucho... Así como los bloqueos que hicieron los 48 cantones, por ejemplo, que tardaron 20 días. Sí. Sí, fíjese que son situaciones extraordinarias que muchas veces yo me recuerdo que la presidencia del organismo judicial emitió un acuerdo en donde los plazos por la distancia se miraban ampliados en virtud de los bloqueos que se daban en los diferentes municipios. Entonces la misma Corte soluciona eso. O, por ejemplo, hay algo que se le llama hecho notorio. Un hecho notorio es algo que no debe de probarse. O sea, yo no puedo decir, mire, fíjese que no vine porque pues estaba bloqueado el camino, nos taparon atrás y adelante, nos quedamos en una carretera. Entonces yo no necesito levantar actas o llevar testigos porque es un hecho notorio, porque la prensa lo sacó y todo. Entonces son situaciones especiales.
pero digamos, bloquearon la entrada al municipio de Salcajá, por ejemplo, y no dejan que pasar ningún vehículo, pues con todo el dolor de corazón se baja usted de su vehículo y tiene que ir a pie, pero sí tiene que cumplir. Cuando dice uno, sí, pero es que taparon la entrada principal, pero por ejemplo, el departamento, la ciudad de Quetzaltenango tiene 7 ingresos, entonces, ¿por qué no fue a dar la vuelta? Entonces, ese es un poquito complicado. Por eso es de que yo siempre sugiero, cuando hablo del tema, que no nos vayamos al plazo final. O sea, si nos dan 5 días, nosotros tratemos de responder al siguiente día. ¿Por qué? Porque, mire, yo soy abogado y a mí me contrata X persona para tal situación. Entonces yo voy a presentar cualquier memorial, pero yo tengo que pensar como lo haría el juez o como lo haría la contraparte. Entonces, yo sé que que me pueden pedir tal documento, entonces yo ya lo preparo. O sea, es que o sea, el abogado tiene que ser ágil. El abogado no tiene que estar esperando que el cliente le diga, mire usted, ya me notificaron, voy a ver en mi casillero. Si el abogado tiene que estar viendo el casillero a cada ratos. Entonces, muchas veces, de verdad, los procesos se pierden, como decía el maestrando anterior, pues por la mala asesoría o el mal acompañamiento o el mal auxilio de un profesional, bueno, no tan profesional del derecho. Muy bien, sigamos porque si no, no vamos a terminar con el tema. ¿Dónde me quedé? Aquí. Muy bien. Todos los días y horas son hábiles. Las actuaciones serán en papel simple. Esta normativa la establecieron así porque cuando fue decretado esta normativa legal, todos los documentos judiciales debían de ir en papel sellado de 50 centavos, ¿ya? Ahora ya no, van simplemente papel simple, salvo lo que sobre reposición del mismo se resuelva en definitiva. Ahora esto ya no se da porque ya no existe el papel sellado de 50 centavos. Entonces, pues ya no se hace esta notificación. Toda notificación deberá hacerse a más tardar al día siguiente de la fecha de la respectiva resolución, salvo el término de la distancia. Pero ahora, con los expedientes electrónicos, pues cambia un poquito la cosa, porque yo he tenido en mis manos documentos, aquí estamos hablando de amparo, ¿verdad? Me voy a salir del amparo, me voy a ir a un juicio ordinario, principalmente en lo civil. Yo estuve cubriendo hace algunos días el municipio de Coatepeque y pues lógicamente tuve que ver civil. Y me pongo a ver un expediente donde decía, se le notifica que tiene audiencia creo que 28 de abril, no, era antes, como el 12 de abril de 2025. 12 de abril de 2025, y hasta ahorita lo está mandando. La resolución había sido de algo así como de octubre del año pasado. Y a saber qué pasó, se interpropagó. La cosa es que a nosotros, al juzgado, para que nosotros hiciéramos la notificación, nos llegó después de la fecha en que había sido programada la audiencia. Lógicamente, se regresó sin diligenciar en virtud de que había llegado con nosotros en tal fecha. Y pues ya el juzgado tendrá que ver qué hace. Entonces, ese tipo de situaciones no se deberían de dar. Ahora, con los expedientes electrónicos ya la cosa cambia, porque muchas veces los expedientes de ahora ya llegan de forma electrónica y es de forma inmediata. Entonces, muchas veces los despachos en donde se le ordena a un juzgado menor la notificación, tiene que ser de forma inmediata. En algunos municipios hay ya centros de servicios auxiliares de la Administración de Justicia. Entonces, todos los expedientes llegan ahí y el centro de servicios lo distribuye al órgano jurisdiccional que corresponda. Y si hay que hacer notificaciones, ellos mismos hacen las notificaciones. Entonces, es mucho más ágil, ¿ya? Bueno, sigamos. Los tribunales deberán tramitarlos y resolverlos con prioridad a los demás asuntos. Esto es parte de la respuesta para el compañero que dijo, ¿y qué pasa si se niega? Pues aquí la misma ley dice que los tribunales deben tramitar y resolver con prioridad sobre los demás. O sea, el oficial o el comisario no me puede decir a mí, ay, mire usted, solo que no sé si cuándo se lo vaya a tramitar usted, porque mire,
nuestra agenda está llena. Aquí no hay agenda llena, aquí lo tienen que tramitar porque tiene que tener prioridad. No es que cuando él quiera. En todo proceso relativo a la justicia constitucional, solo la iniciación del trámite es rogada. Todas las diligencias posteriores se impulsarán de oficio bajo la responsabilidad del tribunal respectivo. Quien mandará se corrijan por quien corresponda las deficiencias de presentación y trámite que aparezcan en los procesos. Entonces, ¿eso qué significa? Que, por ejemplo, en lo civil, cualquier cosa que se tenga que hacer es rogada. ¿Usted quiere que le reciban pruebas? Rogado. ¿Usted quiere que se cite a alguien? Rogado. ¿Usted quiere que, por ejemplo, se abrió una plica y no se presentó la persona que tenía que evacuar la audiencia? Entonces tiene que presentar un memorial para que se le declare rebelde y confeso. O sea, todo es rogado. En materia constitucional, no. Solo la presentación del documento y todo lo demás se va por añadidura. ¿Ya? Por supuesto que ustedes se han dado cuenta que hay amparos que son resueltos el mismo día o al siguiente día o en plazo de una semana, y hay amparos que son resueltos en un año. Entonces, pues, ellos priorizan algunas situaciones. Pues eso, yo nunca he estado ni siquiera como pasante en la Corte Constitucional, entonces no sé cómo funciona. Muy bien. Procede. El amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaura el imperio de los mismos cuando la violación ya hubiera ocurrido. Esto es importantísimo, esto es la esencia del amparo. Aquí, en lo que vamos a leer ahorita, aquí radica el amparo. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícita una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. El artículo 8 es el corazón del amparo. Aquí está resumido el porqué del amparo. Entonces, si ustedes van con un profesional de derecho que mire, yo quiero interponer un amparo por tal situación, o sea, pero tampoco es de que por cualquier cosa vamos a presentar amparo. El amparo se da únicamente cuando se ha agotado la vía administrativa o penal. Ya, por ejemplo, en un proceso penal, uno no está de acuerdo con una resolución y la impugna. ¿A dónde voy a impugnar yo una resolución? Pues bueno, dependiendo de la resolución, pero digamos, es en primera instancia y es la sentencia la que voy a impugnar. ¿A dónde impugno? Ante la sala jurisdiccional, la sala de lo penal. Pero tampoco estoy de acuerdo con lo que dijo la sala penal, entonces interpongo el recurso de casación. Entonces, si la Corte Suprema de Justicia casa mi solicitud, entonces, y no estoy de acuerdo con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia, ya me voy al amparo, ¿ya? O sea, no porque haya una sentencia o una resolución judicial que a mí no me pareció, de una vez me voy para el amparo, no. Tiene que finalizarse todo el proceso judicial en cualquier materia, penal, civil, laboral, administrativa, contencioso administrativo, de la rama que sea. Y en lo administrativo tengo que agotar la vía administrativa, tengo que presentar mi recurso, dependiendo quién emitió la orden, el recurso de revocatoria, después el de reposición, dependiendo de las circunstancias, me voy a lo contencioso administrativo y si no me resuelven el contencioso administrativo, igual me voy a casación y si no me resuelven en casación, pues me voy a amparo. Ahora, aquí dice, restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido
y no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícita una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y la ley garantizan. O sea, cuando me ponen tarifas excesivas para la colocación de una antena, entonces yo apelo, yo interpongo un recurso ante el Consejo, y el Consejo lógicamente no va a dar marcha atrás y me lo va a declarar sin lugar. Entonces ahí sí me voy directamente al amparo, porque ya el mal ya está hecho, ya me quieren cobrar por una situación así. Ya. Sigamos. Doctor, Dígame. perdone, No ¿qué sucede cuando la misma ley ordinaria dice que contra lo indicado en un artículo no existe recurso alguno? Muy sencillo. La misma ley lo cierra. De una vez nos vamos al amparo. De una vez nos vamos al amparo. De una vez nos vamos al amparo. Porque, o sea, no cabe recurso alguno, recurso dentro de la materia. Ya, digamos, por ejemplo, en una resolución del Consejo Superior Universitario, por ejemplo, contra la decisión del Consejo no cabe recurso alguno. No cabe recurso alguno dentro de la institución. ¿Ya? O sea, yo ya no puedo presentar el recurso en contra del Consejo, porque no hay. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? De una vez me voy al amparo. ¿Ya? Entonces, recuérdese que esta es una norma constitucional que tiene rango sobre cualquier otra ley. Entonces, cualquier ley que indique que no existe recurso alguno, mejor para nosotros, porque nos acorta el camino para llegar hasta el amparito. Gracias. Muy bien. Dice, podrá solicitarse amparo contra el poder público, incluyendo entidades descentralizadas o autónomas, las sostenidas con fondo del Estado, creadas por ley o concesión, o las que actúen por delegación de los órganos del Estado, en virtud de contrato, concesión o conforme a otro régimen semejante. Asimismo, podrá solicitarse contra entidades a las que debe ingresarse por mandato legal y otras reconocidas por la ley, tales como partidos políticos, asociaciones, sociedades, sindicatos, cooperativas y otras semejantes. A mí me parece, de verdad me parece, ay, yo no sé cómo me parece, inaudito, risible, colérico, que el innombrable Joviel Acevedo interponga un amparo ante la Corte de Constitucionalidad porque le están siendo violados los derechos de libre expresión, de manifestación pública y pacífica. Cuando han habido resoluciones de la misma Corte de Constitucionalidad que les prohíben interrumpir las clases o manifestarse en diferentes lugares. Y él dice que venga lo que sea, dice que no me importa que sea amparo porque no pueden dominar al pueblo y un montón de cosas. Ah, pero como ahora sí le conviene, entonces ahora sí acude a la Corte de Constitucionalidad y ahí sí respeta lo que dice la CC. Entonces hay mucha tela que cortar con estas leyes. Les juro que pensé que íbamos a poder avanzar un poquito más, pero nos quedamos aquí y la próxima semana vamos a tratar de ver un poquito más rapidito la ley de amparo y la ley de orden público, que creo que son las que nos va a dar tiempo para ver. Repito, esto no entra en el examen final, es únicamente para que tengamos una pinceladita de lo que son las leyes de rango constitucional. Les agradezco mucho por estar el día de hoy con nosotros. Estoy cabal en tiempo. Ya estamos próximos a terminar, pero todavía nos queda un fin de semana y le vamos a sacar el mayor jugo que sea posible. Los quiero muchísimo, les dejo un abrazo, que Dios me los bendiga y a continuar con sus múltiples conocimientos. Gracias, doctor.